Chewie, we're home. El hype. Sin duda, uno de los fenómenos psicológicos y sociológicos que define a nuestra generación. Una generación que ha crecido con el audiovisual y las facilidades de un mundo globalizado. Hoy en día, nuestra generación es una acostumbrada a la rapidez, al consumo masivo de información y entretenimiento, y a la gratificación a corto plazo. Ya no nos vale con esperar a ver una película o un juego a los que tenemos ganas, sino que buscamos raudamente todo tipo de información, avances, filtraciones, quiénes van a ser los actores, de qué va a ir el asunto, qué temáticas trata, qué mecánicas tendrá, qué de todo. La expectación, el esperar algo con ansia, es una reacción normal en los seres humanos y es lo que mueve cualquier industria, no solo la del entretenimiento. Todos los avances, ya sean científicos, de producción, de consumo y demás, se enseñan en ferias, convenciones y eventos ante un público que espera pacientemente noticias al respecto sobre sus utilidades y su lanzamiento. La espera es, en definitiva, lo que mueve a las masas. Y es lo normal, porque el número de gente interesada en un producto determina de forma cuantitativa cómo de famoso será dicho producto y cómo de rápido y cómo de lejos extenderán las noticias de él. Lo importante no es que se hable bien o mal, sino que se hable y que se consuma. A estas alturas de la película no creo que haga falta ya explicar de nuevo cómo la globalización nos ha conectado a todos en un foro global en el que compartimos intereses comunes. Las industrias, especialmente la del entretenimiento, saben de esto, y aprovecharon lo que entonces era una tendencia para convertirla en un nuevo modelo de negocio. Una maniobra publicitaria que consistía en aumentar las ganas que se tenía algo pinchando al público con detalles minúsculos e insignificantes descubrimientos. Sin embargo, lo que nadie podía llegar a esperarse fue precisamente lo masivas que llegarían a ser dichas comunidades globalizadas, y al final, de la noche a la mañana, como aquel que dice, la espera a un nuevo juego o a una nueva película pasó de la impaciencia al frenesí. Obviamente a la industria del entretenimiento se le hizo el culo a guachirri y se adaptó de maravilla a ese cambio tan brutal de tendencia. Pero al mismo tiempo que nadie se pudo haber imaginado lo enormes que van a ser esas comunidades ni lo exacerbados que acabarían siendo sus sentimientos, tampoco nadie podría haber llegado a imaginarse cómo el paradigma social del hype cambiaría a convertirse en sustento y al mismo tiempo el veneno que la está matando. Y me habéis oído bien, el hype es sustento y al mismo tiempo el veneno de la industria del entretenimiento. Y dicho así parece una acusación muy grave e infundada, pero es que todo esto ha ocurrido prácticamente sin que nos diéramos cuenta y con nosotros, en mayor o menor medida, formando parte de esto. ¿Queréis una muestra? ¿Cuántas veces un producto que parecía ahora la rehostia no ha sobrevivido a su hype y acabó saliendo por la puerta trasera de la historia tras pasar por el infierno de desarrollo solo porque había una demanda exacerbada de ello? ¿Cuántas veces se ha creado hype por algo anunciado sin que nadie llegara a preguntarse si eso mismo debería existir o no, o si eso iba a crear más problemas que soluciones? Mismamente, esto es lo que está pasando con la nueva trilogía de Star Wars y el universo expandido que Disney le ha dado. La trilogía original era una historia autocontenida, el viaje del héroe en el espacio y para de contar. Luego llegaron las precuelas, todo el mundo se hypeó y al final a casi nadie le gustaron hasta el punto de que parecía que la gente salió escaldadísima del cine. Y ahora la historia se repite. Anuncios, hype y desengaño. Anuncios, hype y desengaño. Anuncios, hype y desengaño. Es mentira eso de que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra, porque realmente tropezamos con ella unos cuantos cientos de veces. En pocas palabras... Sí, pero a ellos les preocupaba tanto si podían o no hacerlo que no se pararon a pensar si debían. Y ojo, yo no me voy a meter en si las películas nuevas de Star Wars son buenas o si son malas. Yo os lo digo a la de ya. A mí las películas de Star Wars me aburren todas por igual. ¿Pero por qué he cogido este ejemplo? Precisamente porque soy un observador externo de todo este fenómeno. Y tampoco me voy a meter en esa discusión de besugos de que si hablamos de lo necesarias que son X obras, realmente nada es necesario porque no son productos de primera necesidad. Aquí se debe hablar de parámetros. Ningún libro, ninguna película y ningún videojuego son productos de primera necesidad. Pero, dentro de lo innecesarios que son, existen muchos condicionantes que determinan si, dentro de su innecesariedad, lo son más o lo son menos. Condicionantes como si van a aportar algo a la narrativa, si van a afectar positiva o negativamente a su estado comercial, si realmente había una demanda de ello... Cada uno tiene las suyas propias y ya entran ahí hasta las opiniones, así que me voy a mantener lejos de ese berenjenal. Lo que digo es que en este vídeo me voy a hacer entender lo suficientemente bien como para no necesitar desviarlo por esos terraplenes.
Pero a lo que vamos, que partiendo de tales círculos viciosos de anuncios, hype y desengaño, vemos constantemente que, hoy en día, la gente ya no consume productos de entretenimiento para divertirse, sino para ver si se cumplen o no sus expectativas. Y dejad que me repita, hoy en día, y dentro de estos parámetros, la gente ya no consume productos de entretenimiento para divertirse, y eso es muy grave. La industria del hype está alimentando a la del entretenimiento porque es lo que parece que hoy en día es lo que motiva, en líneas generales, a que la gente consuma. Pero al mismo tiempo es lo que la está matando precisamente porque ya no nos entretenemos, sino que vamos a criticar, a defender masoquistamente y a ultranza nuestros cánones. A ver, ¿cuántos puntos de teórico conspiranoico o de Nostradamus moderno conseguimos sacarnos e irritarnos de sobremanera cuando vemos que no hemos acertado ni una en nuestra quiniela mental? Momento en el que le echamos la culpa a la película, al director, a los actores o a la compañía detrás de ella. Y ojo, a mí me gusta criticar, no lo voy a negar. Pero hay una gran diferencia entre ir a ver una película o jugar un juego aplicando un criterio y luego comentar la jugada, que ir exclusivamente a ver si mis expectativas se cumplen o han sido supuestamente traicionadas. Yo, por ejemplo, disfruto de mi consumo de entretenimiento incluso cuando se trata de criticarlo, incluso si es en el más puro hate-watching, porque me entretiene igualmente, porque saco algo de ello, aunque sé hacer vídeos, que no deja de ser mi hobby. Mi forma de entretenimiento, por ejemplo, incluye no solo el consumo, sino también criticarlo y todo lo que pueda sacar con él, pero sigue siendo entretenimiento. Por ese motivo, por mucho que diga que odio enormemente soberanas mierdas como el Undertale o el Metal Gear Acid, nunca me oiréis decir que yo tenía X expectativas que han sido traicionadas, sino los motivos de por qué algo no me gusta y cómo se podría haber mejorado dicho producto. Sin embargo, ir a ver una película o jugar a un juego porque ya vas con una quiniela mental de a ver cuántas cosas has acertado y estar pendiente de eso en vez de en el producto en sí, eso no es entretenimiento. De hecho, es todo lo contrario, es el anti-entretenimiento. Es poner el producto en segundo plano y la expectación propia por delante. Es negar cualquier virtud o defecto propios del producto y cambiarlos por los del canon mental arbitrario influenciado por un hype artificial de quien lo consume, y ofenderse en función de si éste se incumple en mayor o menor medida. Y de eso, en ultimísima instancia, se nutre la industria del hype. La expectativa de la industria del hype es el nuevo negocio. La industria del entretenimiento ya no consiste en una declaración artística o de ganar dinero con un producto con la expectativa siendo un trámite que mide el seguimiento de dicho producto, sino que la expectación es el nuevo producto y la película o el juego en cuestión han pasado a ser el trámite. Tanto es así que hoy en día vemos que se lanzan anuncios de anuncios. La expectación ya no comienza con el teaser o el tráiler, sino con un anuncio sobre cuándo se emitirían los tráileres y qué esperaremos de los mismos. O peor aún, vemos que ese cambio de mentalidad es lo que lleva al ordeñe de cientos de franquicias hasta el último átomo de la última gota. ¿De dónde creéis que se sacó la idea de convertir El Hobbit, un libro de apenas 300 páginas, en una saga de películas de 3 horas de duración? ¿O de dividir en 2 partes o en las que sean las películas a las que pertenece el último capítulo de una saga literaria conocida? Porque esto, como digo, ya no es precisamente del lo hacen para ordeñar y dejarlo ahí, sino que si tenemos en cuenta toda la industria de marketing que hay detrás con el hype, vemos el verdadero negocio. Es más, hoy en día, por ordeñar, se ordeña hasta la campaña de marketing. ¿Y puedo desviarme un momentito para comentar lo absurdo y hasta asqueroso que es el hacer anuncios de anuncios? Porque no estamos hablando de que un anuncio anuncie un producto, valga la redundancia. No es el tráiler que nos dice que algo tangible se estrenará pronto, sino que es literalmente el anuncio de un anuncio. ¡Ey! ¿Estáis deseando jugar a este nuevo juego que vamos a hacer? Entonces no os perdáis su tráiler tal día, tal hora, incluso aunque sea redundante anunciar esto porque si seguís esta cuenta de Twitter es porque os enteraréis igualmente. No, no es el tráiler del juego, sino el tráiler de cuándo será el tráiler del juego. Así que seguid esperando, pandilla de borregos, que además ahora también tendréis que esperar al tráiler. Pero, ¿cómo funciona la industria del hype? La cosa es que somos yonkis de la gratificación instantánea. Queremos las cosas para ayer y que además sean como nosotros deseamos que sean, o si no, no valen para nada. Por ese motivo, ya no nos vale con esperar al lanzamiento o al estreno, sino que queremos consumir antes de comprar. Hoy en día cualquiera es escritor, director, productor y guionista al mismo tiempo. No esperamos algo sin más, sino que escribimos cómo será la obra en nuestra cabeza justificándola como una teoría cuando a lo sumo no pasan de hipótesis. En respuesta a esto, la estrategia de marketing fue exacerbar esas ansias lo máximo posible. Ya no valía con lanzar un tráiler solo, sino que debía antes ir el teaser. ¿O por qué no antes el teaser del teaser? Ya sé, mejor aún, ¿por qué no el teaser para el tráiler y los metemos todos en el mismo anuncio uno seguido del otro?
Y todo, claro, dándole por adelantado a youtubers y a otras personalidades de internet dichos productos para generar envidias entre el público. Oh, y que no falten todos esos vídeos de Panoli sobre reaccionando y chillando como monos en celo ante cualquier cosa que les ponen por delante. Es más, para que nos hagamos todos una idea de cómo han ido derivando las cosas, debemos ver esto con una perspectiva histórica sobre cómo ha evolucionado el mundo de los tráileres. Hace ya casi un siglo los tráileres los narraba un señor que contaba cómo de genial sería la película que el público iba a ver. Now, I'm going to show you how they were trying to get in to see the opening performance of the jazz singer in New York City. Con el paso del tiempo, esta fórmula se estandarizó y para cada tráiler había un narrador que resumiría la sinopsis. It's a big, sprawling space saga of rebellion and romance. Y luego más tarde contar la premisa hasta acabar con una tormenta de glitches que todos conocemos. In a world without gas. In a world that's powered by violence. In a city where anything can happen. In a land of eternal beauty. In the city, you must fight to survive. He sold tortillas on the corner. Pero con el cambio de milenio, este paradigma cambió y el narrador fue sustituido por otros métodos más novedosos, impresionantes y baratos. Los tráileres se convertirían así en pequeñas experiencias dramáticas que transmitirían el sentimiento de la propia película para dejar con la miel en los labios al espectador. Con la llegada de internet, los tráileres se convirtieron en un objeto de disección, como ya dije. Y al hacerse la gente aquellas pajas mentales, se creó un doble ambiente tanto de gente interesada genuinamente por el producto, como de peña que sacaba todo tipo de hipótesis locas en todas direcciones y si acertaban de casualidad en algo les permitiría entonces spoilear la película solo para tener 15 minutos de fama como gurús. Por ese doble ambiente, porque tanto Hollywood como cualquier otra industria que se precie siempre está atento a esto, y por ahorrar un poco más de dinero, los tráileres directamente contarían la sinopsis con secuencias descontextualizadas, o directamente spoilearían las mayores sorpresas de la película. Y es que, con respecto al tema de las teorías conspiranoicas, estas cosas han existido siempre y nunca pasaron de ser tonterías para llamar la atención o hacerse el circulito pajillero. Pero ahora están tan extendidas y por todas partes que cualquier chorrada sirve para que los 4 gañanes sacacuartos se ganen un pastizal rápido con sus pajas mentales y clickbait barato. Y cuando se vio que la gente se montaba sus películas mentales por internet, se vio dónde estaba el dinero. A partir de ahí los trailers mismos pasaron a ser una forma de clickbait generador a su vez de más contenido de clickbait y teorías absurdas. Si os fijáis, los trailers y los anuncios de estos productos tan esperados ya no informan o generan expectación con promesas implícitas de lo que va a molar, lo que vamos a consumir, sino que son cosas gratuitamente llamativas, totalmente aleatorias y descontextualizadas para que las especulaciones afloren y con ellas las expectativas infladas. Una de las razones de esto radica principalmente en que hoy en día existen cientos, si no miles de comunidades que se dedican a diseccionar y analizar fotograma a fotograma cada tráiler que sale para sacar sus propias conclusiones, lo que retroalimenta la rueda del clickbait, las pajas mentales disfrazadas de teorías, las reacciones y todo lo demás. Total, si las cosas no van como nosotros queremos que vayan, siempre hay tiempo para desquitarnos con una pataleta, decir que la película es una mierda y esperar al siguiente tráiler de la siguiente cosa que se ponga de moda para inflar de nuevo nuestras expectativas. Es más, tantos egos, tanto putoamismo artificial, tantas ganas de llamar la atención y ser el centro del universo diciendo que esta peli o este juego van a ser así porque lo dicen mis cojones morenos, para luego tener un berrinche de niño pequeño cuando no se cumplen, me recuerda demasiado al personaje de Kylo Ren. Otro que iba de puto amo por la vida, pero cuando las cosas no salían como él quería, le daba una pataleta y se dedicaba a romper todo a su paso culpando a todo el mundo de todo lo que él podía. A pesar de todo lo que pueda parecer, la industria del hype no es una conspiración ni es algo que se reduzca a señalar a un limitado grupo de personas, sino que es un sistema totalmente implícito basado en la tentación misma y no en la promesa de que algo será bueno. Se trata entonces de un sistema de manipulación y cinismo que muy sutilmente ha sustituido el producto al que se supone que anunciaba y lo ha dejado como un postre, un trámite que ya que hemos llegado hasta aquí no nos queda más que tragar. En el ámbito de la publicidad y la mercadotecnia es una estrategia brillante, eso hay que admitirlo. Se ha aprovechado que somos hoy en día tan dependientes de la inmediatez que sufrimos auténtica ansiedad a la más mínima espera, exacerbando dicha ansiedad picando intereses, generando envidias o aumentando ese frenesí social. ¿El resultado? Récords de taquilla de ventas que antes eran impensables, todo en una industria cuyos mayores miedos son, irónicamente, el estancamiento y el arriesgarse a experimentar con cosas nuevas al mismo tiempo. Pero que una cosa sea brillante o exitosa en un ámbito no quita que pueda ser nociva en otra. Y las pruebas de ello las vemos continuamente en decepciones masivas, críticas perniciosas basadas en el hype más que en si el producto ha sido bueno o no, y un ambiente cada vez más ligado al consumo por el consumo y no por el entretenimiento mismo. Todo en auténticos ciclos de fanatismos, promesas rotas, decepciones y autoengaños, mientras la industria del entretenimiento vomita productos inacabados, secuelas vacías e innecesarias,
o expande al infinito universos en los que o no hay nada que rascar o no se hará como la gente realmente desea. Es más, voy a salirme en una pequeña tangente y decir que me da en la nariz que, si tan mal le parece a la gente la nueva trilogía de Star Wars, no creo que sea porque sean películas inherentemente malas, sino por el hecho de que Disney eliminó todo el universo expandido y lo suplantó por el suyo propio. Y claro, ¿cómo va a ser bueno el universo nuevo de Star Wars cuando no es el universo que yo quería que fuera? Y luego ya todas esas pataletas que nos conocemos a esas alturas. Pero de eso es de lo que se trata, como podéis ver. La industria del hype, ya sea con sus anuncios y métodos cínicos por parte de las compañías de las películas o los juegos de turno, o con los cientos de miles de vídeos de hipótesis absurdas y disfrazadas de teorías, se ha convertido en el nuevo paradigma de la mercadotecnia para quien se lo pueda permitir. Y aunque se trata de un negocio rentable, es causa y efecto de que ya no se consuman productos de entretenimiento por gusto por simplemente apreciarlos, sino que dichos productos son un mero trámite, un cartón de bingo de a ver qué deseos nuestros se cumplen y cuánta cantidad de mierda debemos echarles en función de lo que no se cumple. Y eso es triste. Es muy triste. Hoy en día tenemos la tecnología para que nuestro entretenimiento supere cualquier tipo de barrera y con un refinamiento de la técnica que no hace sino mejorar. Pero cuando se somete al juicio del hype, todo eso acaba dando igual por las razones más absurdas y arbitrarias, motivo por el que muchos de estos productos no acaban sobreviviendo a lo que se esperaba de ellos. Y motivo también por el que haya proyectos que ya nunca saldrán a la luz porque, primero, ya no son rentables a estas alturas comparados con otros modelos de negocio, y segundo, porque con tanto meme, tanta teoría y tanta pollez, es imposible que nada sobreviva al hype instaurado. ¿Y os creéis que eso le pasa solo a 4 desdichados sin suerte? ¿De qué me suena a mí eso de llevar años creando hype con un juego y gastándoselo todo en tráileres que más que tráileres parecen cortos de animación y promesas de políticos, para que luego resulte que el producto final tenga una serie de limitaciones que hagan que el hype que se tenía por ello termine en fundirlo por el fango? ¡Ah, sí! ¡El Watch 2! Nos guste o no, la industria del hype ha llegado para quedarse, y es un quiste con el que ya tenemos que vivir. Como ya he dicho antes, hoy en día ya no es que se ordeñen las franquicias, sino que se ordeña hasta la campaña de marketing, hasta el punto en que la propia campaña es lo que la gente tiene ganas y el producto no es más que el cierre del proceso. Pero ello no significa que no existan cosas que nosotros podamos hacer para evitar caer víctimas del hype artificial y al final olvidarnos de entretenernos. En primer lugar, por mucho perogrullo que suene, debemos tener paciencia. Las cosas saldrán cuando tengan que salir. En relación con esto, en segundo lugar, debemos ser conscientes de que estamos hablando de entretenimiento. Al final del día, ese juego, esa serie, esa película o ese lo que sea, no deja de ser algo que consumimos por ocio para, supuestamente, entretenernos. Si me decís que es un medicamento necesario para dejar de estar enfermo o bienes de primera necesidad y demás, lo entendería. Pero es que ese no es el caso. En definitiva, debemos tener unas expectativas realistas. En tercer lugar, saber a lo que vamos. ¿Por qué estamos consumiendo este producto de entretenimiento? ¿Lo hacemos porque queremos o lo hacemos por mentalidad de rebaño y como parte de una masa? Porque, lo creáis o no, nos cuestan tiempo y nos cuestan dinero. Y lo más importante, en cuarto lugar, disfrutar en mayor o menor medida del producto que se nos ofrece. Y yo no digo que uno no se pueda decepcionar, que uno no se pueda aburrir o que directamente llegue a aborrecer u odiar con toda su alma algo. Pero sí es sensato saber de dónde vienen esos sentimientos, tanto positivos como negativos. Tanto si un producto no llega a nuestras propias expectativas o si directamente es una mierda, como si es una obra maestra del género que nos emociona y nos hace reír y llorar. El caso es que deben ser cosas que debemos analizar en base al producto mismo, no en base a lo que nos haya generado la campaña publicitaria. Por supuesto, cada cual es libre de consumir su entretenimiento como quiera, mis normas no son absolutas ni mucho menos. Pero sí voy a decir que, en la medida de lo personal, tanto las cosas que me han gustado como las que no, han sido experiencias que puedo achacar tanto al producto mismo como a mi forma de entenderlo, es decir, en torno a la relación con el producto, porque así es como considero que se debe consumir el entretenimiento. Mismamente, el mes pasado fui a ver Black Panther al cine sin esperar nada y me pareció un peliculón. Y creo que, si hubiera sucumbido a una serie de expectativas, para bien o para mal, mi experiencia habría sido distinta y mi forma de analizarla habría acabado estando influenciada por factores externos en vez de lo que importa. El hype, las enormes ganas de hacer algo, son un sentimiento muy normal en la gente. Todos, sin excepción, lo sentimos en mayor o menor medida. Pero lo que no podemos permitir es que el hype nos consuma a nosotros, porque si lo hacemos, nos convertimos en masa, no en audiencia. Nos convertimos en consumidores descerebrados que vamos donde va el rebaño, nos guste o no, y finalmente acabamos despreciando las características tanto positivas como negativas del producto porque no vamos a disfrutarlo, sino porque nos dicen que tenemos que ir, y en qué parámetros externos a nosotros, a los nuestros, tenemos que consumir.
Por ese motivo considero importante, y más en el mundo en el que vivimos actualmente, en el que ya nadie es una isla y vivimos influenciados más que nunca por nuestro entorno, que conservemos nuestro criterio, que sepamos dónde empiezan y dónde terminan las ganas que tenemos de hacer algo, en qué radican nuestras motivaciones. El ocio y el entretenimiento es una parte importante de nosotros como seres humanos, y aunque actualmente sea un negocio de consumo, debemos cuidarnos de que no nos consuma a nosotros.